Entonces, continuando con esta clase de lo que conlleva el teorema de rol y valor medio, vamos a continuar con lo que es derivada de orden superior. Recuerden que este tipo de clases ya fueron hechas de otra forma presencialmente con los estudiantes, pero por motivo de pérdida de información tengo que volver a grabar esta clase, ¿ya? Pero es simplemente el resumen de lo que ya habíamos hablado en la clase normal. Como resumen de lo que habíamos hablado en la clase anterior, hay que entender de que se ejemplificó dos tipos de teoremas, que al fin y al cabo son exactamente el mismo, que el teorema de valor medio. El teorema de valor medio nos dice que si nosotros tenemos una función y evaluamos en dos puntos distintos de esta función, A y B, punto A y B, y obtenemos los valores de la función evaluada en A y en B, nosotros podemos ser capaces de calcular la pendiente de la cuerda que pasa por esos dos puntos. ¿Ya? Esa pendiente, el teorema lo que dice es que va a haber un punto entre A y B, sí o sí, si la función es derivable y es continua, va a haber un punto C, que no sabemos dónde va a estar, no es necesario que esté en la mitad entre A y B, pero va a haber un valor sí o sí, que si nosotros calculamos la derivada, que es la recta tangente en ese punto, va a tener exactamente la misma pendiente que la recta morada en este caso. Eso quiere decir que la función, la derivada de la función evaluada en C, es exactamente igual a la pendiente obtenida entre A y B. Y en el caso muy particular, si A y B son iguales, la pendiente es 0, y eso aparece el teorema de error. ¿Ya? Entonces, esa era la consideración que había que tener entre esos dos teoremas. Ahora, continuando con la idea general, eso es lo que habíamos hablado, y habíamos dejado un par de ejemplos, podríamos considerar ahora qué pasaría si tuviéramos el concepto de vida, que es más de una derivada. Tener una función, que ya entendemos que la podemos derivar, pero que significa que la podemos volver a derivar más de una vez. ¿Ya? Y a eso se entiende como derivadas de orden superior. ¿Ya? El primer caso, ya más sencillo, es la segunda derivada de una función. A la función, para definirnos una segunda derivada, vamos a poner simplemente el doble, tilde, por decirlo de alguna manera, el prima, que decimos, que refiere a que estamos derivando por segunda vez. O también podríamos entenderlo como lo siguiente, que a la función de la primera derivada le estamos aplicando ahora nuevamente la derivada. Como ejemplo sencillo, consideremos la función x elevado a la cuarta y queremos nosotros derivarla por primera, que ya sabemos que es 4x cubo, y vamos a derivar nuevamente por segunda vez, y solamente habría que considerar esta función como la nueva, y lo estaría dando 12x cuadrado, que sería la segunda derivada de x a la cuarta o la primera derivada de 4x al cubo. Y así sucesivamente podríamos estar derivando tantas veces como nosotros quisiéramos. También podríamos denotar que la segunda derivada, si sabemos que la primera derivada es simplemente se denota de esta forma, la segunda derivada entonces sería la derivada aplicada dentro de la primera derivada. Esto sería una segunda derivada y conllevaría una notación que se escribe de esta forma, donde estos grados denotan el grado de la derivada que queremos hacer. Del grado 2, oh, ahí, podría ser de grado 3, podría ser de grado 5 y tantas veces nosotros quisiéramos. ¿Qué es lo que va a pasar? Que las funciones
Tampoco podemos derivarla, no tiene mucho sentido derivarla hasta el infinito. No siempre vamos a poder, se puede hacer, pero no tiene sentido hacerlo a n muy grande. ¿Por qué? Consideremos esta siguiente función como ejemplo, la función x elevado a n. Y nos dicen que calculemos la derivada. Nótense que esto es otra forma de anotar. Cuando k es muy grande, ejemplo 6, 7, no podríamos poner 7 líneas, así como primas. Uno, la costumbre también es escribirlo en romano, es más fácil. Pero también se puede escribir, y esa es otra notación que se explica acá, que para referirnos a la séptima derivada, podríamos poner el 7 en paréntesis. Y uno entiende que si está en paréntesis se está refiriendo a la derivada de la función, no que la función está elevada a 7. Entonces, en este caso lo dicen calcular la derivada de k, donde k es exactamente igual a n. Entonces, derivar n veces la función elevada a n. Como ejemplo, podríamos considerar la x a la cuarta. Y lo que lo están preguntando es derivar 4 veces porque está elevada a la cuarta. Si estuviera a la quinta, 5 veces. La primera derivada, como ejemplo, 4x cubo. La segunda derivada, 2x cuadrado, 24x y 24. Tendríamos la primera, la segunda. Voy a ocupar la otra anotación, 3. Y como cuarta voy a usar la otra anotación que de repente aparece como en griego, en número romano. Fíjense que con la cuarta derivada de un x elevado a la cuarta, solamente obtenemos una constante. ¿Qué es lo que pasa? Si volvemos a derivar una quinta vez, va a dar 0. Y una sexta vez va a dar 0 porque la derivada de una constante es 0. Y siempre va a dar de ahí en adelante 0. Entonces, este ejemplo es para que nos demos cuenta de que cuando nosotros derivamos, ejemplo, un polinomio, un x elevado a n, y lo derivamos hasta n veces, lo que vamos a obtener es un número. Pero ese número no es cualquier número. Porque el 12 se escribía 4 por 3, el 24 es 4 por 3 por 2, y al final lo que vamos a tener es que la derivada canésima, se puede leer como canésima, de la función va a ser simplemente el factorial de n. Porque no es cualquier número, es el grado n, si fuese 5 sería 5, por el siguiente 4, por el siguiente 3, por el siguiente 2 y por el siguiente 1. En este caso de grado 4 da como factorial 24. Pero si el k fuese mayor que su grado, la derivada me va a dar 0. Para derivadas que sean mayores que el grado de este x elevado a n, la solución va a dar 0. ¿Ya? Ahora, esta ecuación que vemos acá, porque es una ecuación, porque tiene dos proposiciones, una derecha y una izquierda, y la estamos igualando, se le conoce como ecuaciones diferenciales. ¿Por qué? Es una ecuación, pero dentro de la ecuación hay derivadas. En todos los cursos de ciencia que van a tener en esta universidad, todo lo que se aplica en física o en ciencia, son ecuaciones a lo más de segundo grado en la derivada. Es muy raro ver una derivada de orden superior sin de grado 2. ¿Ya? Entonces vamos a estar habituados a poder resolver este tipo de ecuaciones. Por lo menos en este curso no vamos a resolver la ecuación, sino que simplemente demostrar que una función cumple, que si nosotros lo ingresamos dentro de la ecuación va a cumplir. La igualdad, en este caso, igual a 0. Pero para eso tendríamos que derivar por segunda y derivar por primera a la función, para ver si realmente coincide con la ecuación. Entonces la derivada de y, que podríamos escribirlo como y', o sea, por regla de la cadena, coseno
de su argumento por la derivada del argumento, que es coseno. La derivada del argumento, que el argumento es seno, la derivada es coseno, por la derivada del argumento, que es la derivada de x, que me da 1. Hasta ahí termina la regla de la cadena. Este 1 nunca se pone. Esa es la primera derivada. La segunda derivada, tenemos que darnos cuenta que hay dos funciones. Por un lado está el coseno de seno de x, y por otro lado está el coseno de x. Entonces la derivada va a ser la multiplicación de estas dos funciones. Es la derivada de la multiplicación. Sería menos seno por el argumento de la función, ya que la derivada al primero, negativo, por la derivada del argumento, coseno de x, por la segunda función, más la primera función sin derivar, que sería la naranja, por la derivada de la segunda, con menos seno de x. Entonces la regla de la multiplicación decía la derivada del primero por el segundo, este es el segundo, y este es por cadena, esta es la primera, más la primera sin derivar por la segunda derivada. Y ahora simplemente lo que tendríamos que hacer es reemplazar dentro de la ecuación, porque teníamos la segunda derivada y la primera derivada. Entonces la segunda derivada me quedaría menos seno de x, coseno cuadrado de x, ya que me quedaría coseno por coseno, menos seno de x, coseno de x, coseno de seno de x, más tangente, pero sabemos que tangente es seno de x partido en coseno de x por la primera derivada, que me va a quedar coseno de seno de x por coseno de x, más coseno cuadrado de x por la función original, seno de x. Y eso me tiene que dar 0. Este término se va a ir con este término, considerando que no se hace 0. Y nos quedaría seno por coseno de seno, que acá está el seno por coseno de 0, pero con signo negativo, se van a ir. Y acá tenemos seno de seno por coseno cuadrado, y aquí tenemos coseno cuadrado, seno de seno, con los signos cambiados. Entonces se van a ir y lo va a quedar todo igual a 0. Y cumple la ecuación. Vuelvo a decir, esta es una ecuación diferencial, ya que tiene derivada dentro de la ecuación. Y simplemente en este curso vamos a poder reemplazar los valores para ver si coinciden. Es como la analogía cuando teníamos esto y era simplemente encontrar el valor de x, pero solamente sin proceder a resolver la ecuación. O alguna función más difícil, así que ya sabemos hacerla, pero era como simplemente seno de x más 3x igual a 0, y lo daban un valor de x y era simplemente reemplazar para ver si daba ese resultado. Después, cuando queramos resolverla realmente con los procedimientos que hay que hacer, eso se ve en el siguiente curso, más avanzado de matemáticas, con las integrales. Ya que las integrales los van a poder resolver en la forma de proceder a resolver una ecuación. Encontrar la solución sin que lo hubieran dado. E imaginen que tenemos esta ecuación y queremos hacer un procedimiento para encontrar la solución.
Ahora, también podemos considerar como derivada de orden superior la siguiente consideración. Tenemos esta ecuación y queremos ver si de alguna manera esta función que está acá corresponde a esta ecuación diferencial. Por lo tanto, tenemos que observar que hay una segunda y una primera derivada. Podría haber una tercera, una cuarta. Y tendríamos que tomar la función y derivarla para poder ver si cumple con la ecuación. La función y la derivada de un logaritmo es 1 partido por el argumento por la derivada del argumento. Este 2x lo vamos a pasar hacia acá. Y la segunda derivada de esta función tenemos un numerador y un denominador. Entonces la derivada del numerador, que es un 2, por el denominador, menos el numerador por la derivada del denominador. Y todo eso dividido por el denominador al cuadrado. Ahora podríamos reemplazar en la ecuación, dice x cuadrado más alfa cuadrado al cuadrado por todo esto más, vamos a poner acá el más, x por x cuadrado más alfa cuadrado por la primera derivada. Esta era la segunda. Esta es la primera. Más, o menos 8. Entonces, este término se va a ir con el denominador. Este término se va a ir con ese denominador. Y los quedaría simplemente 2, lo voy a poner con azul, todo el numerador, el primer numerador, que sería 2x cuadrado más alfa cuadrado menos 2x por 2x más x por x, 2x, que me daría un 2x cuadrado menos 8. Podríamos seguir desarrollando 2x cuadrado más 2 alfa cuadrado menos 4x cuadrado más 2x cuadrado menos 8. Este se va con ese y nos quedaría 2 alfa cuadrado menos 4x cuadrado menos 8. Y la pregunta era encontrar el alfa para que esto dé 0. Entonces esa es la pregunta. Es encontrar el valor de alfa para que esto me pueda dar 0. ¿Ya? Ahora, verifiquemos un poco. ¿Por qué? Porque hay un X. Entonces va a depender del X, o realmente no tenía que haber estado ese X. Entonces tendríamos que verificar si realmente está todo bien. Es una verificación rápida simplemente. Se van a ir, me va a quedar ese término con ese, es el primero, más 2x cuadrado, está bien, y el menos 8 está ahí, y la función original del logaritmo, ya. Entonces, simplemente tendríamos que despejar alfa, nada más. ¿Por qué? Porque digo que podría haber habido un error.
Si este término no hubiera estado, era fácil calcular el valor de alfa, porque era simplemente decir 8 dividido en 2 en raíz. Y ese iba a ser el valor de alfa. Pero como queda un término de x, que todo esto es 2 por si acaso, va a estar el 2x en raíz. Y va a depender, en cierta manera, del valor del x. Por eso dice determine los valores, porque va a ser más de uno. Es una función. Esta es la función. Esta es la función de solución. No es un número, porque si fuese un número sería solamente un número. Pero como tiene una variable, que es una línea recta con pendiente a raíz de 2, esta es la solución. Todos estos valores, si yo los reemplazo dentro de la ecuación, van a cumplir. ¿Ya? Ahora, ¿qué otra consideración podríamos obtener? O, esperen, puede ser, estoy pensando, me daría el primero, 2 a 2x. No, está bien, está bien. Ya. La siguiente. Tenemos la función 1 partido por 1 menos x y la tenemos que derivar enésimas veces. Entonces, es como ver un cierto patrón. Este ejercicio lo va a poder definir que observemos un cierto patrón y seamos capaces de poder desarrollarlo. Entonces, la primera derivada de esta función va a ser simplemente, podríamos escribirla primero la función sin derivar, denotarla como 1 menos x elevado a menos 1, porque está como en el denominador. La primera derivada va a ser menos 1 por 1 menos x a la menos 2 por la derivada del de adentro, que es un menos 1. La segunda derivada, y ese menos 1 viene de la derivada del menos x, ¿ya? Pero ese menos 1 se va a ir con este menos 1. Por lo tanto, si reescribo la primera derivada, siempre vamos a hacer menos 1, 1 menos x elevado a menos 2. La segunda derivada, nuevamente va a ser menos 2 de 1 menos x elevado a menos 3 por la derivada, que sería menos 1. Ordenando la segunda derivada, obtendríamos 2 por 1 menos x elevado a menos 3. Y ya lo estaríamos dando cuenta del patrón. Si no se dan cuenta, tendrían que derivar tantas veces hasta que se den cuenta. Sería 2 por 3, 1 menos x elevado a menos 4. Y para cualquier enésima derivada, lo que vamos a obtener va a ser n factorial, una cuarta, ahora sería un 4, de 1 menos x elevado a menos n. O, escrito en su forma original, n factorial, 1 menos x elevado a n. Esa es la derivada enésima de la función. En estos casos, para cuando los pidan nosotros definir una derivada enésima, tendríamos que ser capaces de poder encontrar los patrones que determinan este comportamiento. ¿Ya? Entonces, ahí se les deja a libre disposición un par de ejercitaciones para que ustedes las puedan hacer. Recuerden que ya lo habían hecho y se les recomiendo que revisaran en el aula para que ustedes puedan ejercitar con todo lo que hemos hablado en esta serie de clases. Ya por lo menos todo se ha normalizado con las grabaciones de las clases. Por lo tanto, en las clases siguientes no se va a perder volver a repetir la clase que ya se grabó anteriormente. Nos vemos, cuídense, que les vaya muy bien. Chao, chao.